다들 예동 유습실력 하는 많은 거 야채 니마 시버디 저게 Hoy es el cuarto día de las enseñanzas de Marngok de el verano del año 2024 o 2024. Para comenzar, me gustaría ofrecerles mis saludos a todos los miembros de la Sangha que están escuchando a través de Internet, como también todas las demás personas que están escuchando en Internet. El punto principal de nuestras enseñanzas de esta noche tiene que ver con la intersección entre el budismo primitivo y el mantra secreto. El punto de nuestras enseñanzas de Margo tiene que ver con el mantra secreto, pero si estamos hablando del origen del mantra secreto, tenemos que ver que en la época del budismo más temprano no existía una filosofía en la que se practicaba el mantra Vajrayana, el mantra secreto Vajrayana, como lo tenemos hoy, pero en la época del budismo temprano existían las semillas ya de la visión y de la práctica Vajrayana, y pensé que deberíamos de hablar acerca de ello hoy. En primer lugar, tenemos que pensar en lo que es una realización clara o nítida del mantra secreto. Entonces estamos hablando de la intersección entre el mantra secreto y lo que es la realización más clara o lúcida. Pues hay dos formas de explicarlo. La mayoría de los investigadores académicos y eruditos sostienen que el budismo temprano era una religión que seguía la naturaleza de las cosas, que seguía la lógica, y sostienen que ese es el tipo de religión que era. Muchos eruditos sostienen que al realizar sus investigaciones, dicen que no hay una relación en particular entre el despertar del Buda a la iluminación completa y el mantra secreto. La base de este punto es que cuando el Buda logró la iluminación y llegó a girar la rueda del Dharma, en esa época no ocurrió tal discusión o conversación acerca del mantra secreto, así que no existe una relación en particular entre el despertar del Buda y el mantra secreto. Y hay muchos eruditos que sostienen esta posición. Y la razón del por qué ellos sostienen este punto de vista, porque básicamente que el Dharma que el Buda llegó a reconocer completamente y su logro no se logra a través de la fe ciega, sino a través del prajna. No estaba relacionada con las supersticiones o tampoco con un tipo de fe ciega, sino al contrario, la sabiduría dentro de la mente, de la corriente mental del Buda, se dice que es como la luz, es luminosa, no es oscura, no es como la oscuridad. Y es por ello que dentro del budismo más temprano, original, el estado del despertar proviene de la lógica del prajna. No es algo que ocurre a través de la fe ciega o una serie de supersticiones. En esa época en la India habían muchas religiones que no seguían la lógica, sino varias formas de supersticiones o
a través de la fe ciega se daban. Dentro de los cuatro ágamas, el estado que el Buda llegó a manifestarse dice que o hablar acerca de la forma en que el Buda llegó a reconocer la naturaleza de las cosas. Su explicación está así, lo podemos ver en los agamas, los discursos conectados, donde aparecen estas palabras. Estas son las palabras. En tibetano se dice lung para hablar de las palabras del Buda. Esto es algo que tradují ligeramente, no sé si es correcta, pero este es el significado básico. Siento que es así. En aquel momento, el Bhagavan habló al grupo de 5 monjes. Cuando se considera adecuadamente la verdad del sufrimiento de este Dharma, nunca antes oído, surge la visión, surge la sabiduría, surge el prajna, surge la conciencia y surge la luz. Cuando se consideran adecuadamente las nobles verdades del origen, la cesión del sufrimiento y el camino de la cesación del sufrimiento, de este Dharma nunca antes escuchado, surge la visión, surge la sabiduría, surge el prajna, surge la conciencia y surge la luz. Y lo que esto dice es que cuando el Buda llegó a despertarse, al despertar completo y perfecto, llegó a tener un reconocimiento nítido de todos los fenómenos y su realización se manifestó de una manera que tiene que ver con la luz. No había siquiera un fenómeno que no podía ver o que no estaba claro en su mente. Es como que todo era lúcido y iluminado, como que todo el mundo contenía las apariencias, todas las apariencias contenían luz, así que de esta forma la visión, el prajna, la sabiduría surge y de esa manera la luz surge. Es así, es por ello que la ignorancia, la oscuridad de la ignorancia no existía, no podía tal oscuridad esa idea de no conocer o desconocer algo, como que todo estaba eh, lleno de luz. Podía ver las naturalezas de todas las cosas tal como eran. Podía ver todos los fenómenos perfectamente claramente en su vista. Y hay otras citas también que fortalecen este punto de vista y no tengo que mencionarlas. Hice esta traducción, no sé si es perfectamente correcta, pero contiene su significado. De todos modos, lo que el sutra nos enseña es que cuando el Buda se despertó completamente, perfectamente a ese estado de despertar, su experiencia, su conocimiento, su comprensión se describe en, dentro de diferentes instancias o momentos. Cuando explican estas imágenes que surgen para explicar la forma en que llegó a tener este reconocimiento, cuando él llegó a reconocer el Dharma, es algo que es pues verdad para cada individuo. Es algo que cada individuo necesita entender por cada uno, por sí mismo. El Dharma que se reconoce claramente es el Dharma que transciende el tiempo y esa debe ser realizada por cada individuo. La verdad de las cosas, la naturaleza y la verdad de las cosas que el Buda llegó a reconocer más de 2500 años atrás y la naturaleza de ellas es igual a la de hoy. No es el caso de que después de 2500 años la forma en que las cosas son en realidad han cambiado. La naturaleza de las cosas
tal como lo realizó, lo reconoció el Buda, y la naturaleza de las cosas de hoy en día no han cambiado. Así que en cualquier era, en cualquier momento, la naturaleza de las cosas está en su naturaleza por naturaleza. Es como que la naturaleza de las cosas no, no es tan, no pueden cambiar. Y en esa época, la verdad de la naturaleza que el Buda llegó a reconocer no cambia para las personas. No podemos ver lo que el Buda llegó, podemos reconocer lo que el Buda llegó a ver, pero si llegáramos a verlo, es igual a la verdad que podríamos reconocer hoy. No es el caso de que solamente esta verdad es permisible solamente para los seres nobles y no para los seres corrientes. No es así de igualmente. Esta verdad de la naturaleza de las cosas es algo que se puede mostrar a todos. Y si no se puede pensar de que si algunas personas pueden entenderlo y otras no. La naturaleza de las cosas se pueden realizar por todos los seres y no es algo que tenemos que ocultar ni mantener en secreto. Es manifiestamente obvia. Y para explicarlo de otra manera, cuando él llegó a ver la naturaleza de todas las cosas, esa naturaleza de los fenómenos, ese Dharma que él llegó a ver, pervade todo el mundo, impregna el mundo entero no es solamente una verdad que es para el Buda solo, una verdad que solamente el Buda pudo llegar a reconocer y los demás no pueden. Si podemos llegar a ese nivel, entonces también todos podremos verla igual. Por esta razón, el Dharma es una naturaleza que impregna todo y es una verdad universal. La verdad que el Dharma se explica es lo impregna todo y es universal. Y es verdad, en todos los mundos, sea si eres un ser noble o un ser común y corriente, la naturaleza de las cosas tal como son permanece igual para todos, es igual. No es como que para el Buda es algo verdadero y para los demás es algo falso, no. La verdad de las cosas se mantiene tal como es para todos. Y por eso no hay que distinguirla de acuerdo a a los individuos. No es algo que solamente aparece solamente a un Buda y no a nadie más. O al Buda. El Buda sí en sí la reconoció, pero no es el caso de que nadie más podría reconocerla. Al contrario, es una verdad universal. Otra forma de verlo es que el Dharma es algo que podemos reconocer. La naturaleza de los fenómenos es algo que nosotros mismos podemos reconocer y, de hecho, manifestar. Y por esta razón, el Dharma del budismo más temprano es una religión que se puede entender y conocer racionalmente, con raciocinio. Nos enseña que el Buda llegó a reconocer a través de la sabiduría y el prajna. Así que puede conocerse racionalmente. No se dice que es una relación que se realiza a través de mera fe. El Buda no lo dijo así, que solamente se puede realizar sobre una base de fe, de mera fe. Tienes que utilizar tu inteligencia y tu prajna. Al hablar del Dharma que el Buda llegó a reconocer y que llegó a manifestar, se debe reconocer a través del prajna. Así que es evidente que la realización o el reconocimiento nítido y lúcido que debemos de llegar a lograr se llega a través del prajna. También es evidente que la filosofía del budismo más temprano tenía estos puntos de vista.
fundamentales de las cuatro verdades, los 12 vínculos de interdependencia, los 5 agregados, la visión de la ausencia de un yo, etcétera. Todo esto sí se tienen que entender a través del prajna. Todos estos presentaciones de Dharma nos dice que tenemos que examinar la naturaleza de las cosas a través de nuestro propio prajna y tenemos que llegar a entender o conocer la naturaleza de las cosas sobre la base de nuestro prajna. Por esa razón, en el budismo más temprano que se dice que el Dharma que el Buda llegó a reconocer lúcidamente, nítidamente, no está conectado con una fe ciega o sin base racional o con una fe confusa, digámoslo así. Es como lo mencioné anteriormente. Es como, prender la luz, una vela en la oscuridad. Es esa naturaleza luminosa que le sigue y tiene la naturaleza de conocer claramente y de estar consciente claramente. Esa es la explicación que tenemos en general. Pero si miramos más allá a una explicación específica, si la miramos, el despertar del Buda o esta iluminación, reconexión clara, no solamente se basa en la lógica o la conciencia, o digamos el prajna. Por supuesto, sí depende, pero no se basa únicamente en la conciencia o el conocimiento. Por ejemplo, como se subraya en el Mahayana, la iluminación y el Dharma que el Buda llegó a reconocer nítidamente está más allá de las palabras y es inconcebible. No es algo que se puede decir, es esto. No es algo que podemos explicar. Y esto se enfatiza en las enseñanzas Mahayana. Igualmente o similarmente lo encontramos, este pensamiento dentro de las escrituras que están presentes en el budismo temprano. Un momento, por favor. Y esto está presente en los discursos de las escrituras Pali, en en la red del Brahman, Sutra de la red del Brahma. Dentro de los discursos, dice, mm, es bhikkhus solo a asuntos triviales e insignificantes, a los detalles menores de la mera virtud moral, a lo que el mundano se refería al hablar en alabanza al Tathagata, básicamente celebrando o alabando al Buda, que mantiene gran disciplina y practica las 10 virtudes y demás. Est- Llegaron a alabar al Buda por estas cualidades. Pero en realidad, para el Buda, que mantenga virtud y disciplina llega a ser algo insignificante, no es tan importante. Básicamente comprendía la actividad del Buda, la actividad diaria del Buda, pero no es la actividad de un Buda. Y continúa este sutra.
bhikkhus, otros dharmas, hay otros dharmas profundos, difíciles de ver, difíciles de entender, pacíficos y sublimes, más allá de la esfera del razonamiento, sutiles, comprensibles solo para los sabios, que el Tathagata, habiendo realizado por sí mismo con conocimiento directo, propone a otros, y es acerca de ellos que hablarían aquellos que alabarán correctamente al Tathagata de acuerdo con la realidad. ¿Qué dice esto en sí? Que nosotros los seres común y corriente pensamos que el Buda es importante, tomamos refugio y si queremos alabar al Buda, vamos a alabarlo y hacer una ofrenda con una alabanza que tenía gran disciplina, no mata, no miente. Y de esta forma llegaban a alabar al Buda por mantener las 10 virtudes. Esto es excelente, esto es maravilloso y lo alabamos, estas cosas. Pero si lo pensamos para el Buda, estas son cualidades bastante pequeñas, son hechos muy pequeños, no son sus hechos más grandes o más maravillosos, ni tampoco su actividad más significativa o las cualidades más significativas o importantes de su actividad en realidad. s- Si queríamos, si en realidad queremos alabar al Buda, ofrecer una alabanza vasta a lo que llegaremos, debemos alabar es el Dharma que el Buda, al que el Buda se despertó manifiestamente y que realizó plenamente. Tendríamos que hablar o alabar sus cualidades de reconocimiento, de renuncia. El Dharma es profundo, difícil de ver, difícil de comprender, apacible y sublime, más allá de la esfera del razonamiento, sutil, comprensible, solo para los sabios. Al hablar acerca de los eruditos, bueno, estamos hablando de personas que tenían gran conocimiento en su significado, o digamos que eran eruditos, expertos en lo que conocían, y por eso es que estos seres que son sabios para, pueden entender algo sobre lo que el Buda llegó a entender, esta cualidad increíble de lo que es reconocer y es alabar lo que de verdad se merece alabarse. Pero nosotros los seres común y corriente no sabemos elaborar o realizar estas alabanzas. De todos modos, en esa época, en el Sutra de la Red del Brahma, se dice que el Dharma que el Tathagata realizó, este Dharma que el Tathagata realizó, estamos hablando de la naturaleza, de las cualidades que son difíciles de percibir y conocer, pues son difíciles de ver, difíciles de conocer, pacíficas y sutil, más allá de la esfera del razonamiento. En Pali, esta palabra razonamiento quiere decir taka en Pali y en sánscrito es tarka. En la tradición tibetana hablamos acerca de los 5 grupos de tarka, que significa las 5 escuelas de los tarkas. Es la misma palabra. En sánscrito es tarka, en pali es taka. Es alguien que está examinando las cosas lógicamente o con lógica. Y las estamos considerando con lógica y con razonamiento. Pero aquí estamos hablando de algo que está más allá de la esfera del razonamiento. Esta palabra de nuevo es taka o tarka. Y para describirlo de otro modo, la realización del Buda, esta realización clara, trasciende la esfera del razonamiento, o sea, de la esfera de los que estudian la lógica. No se puede comprender con los argumentos de la lógica. Por eso es que se dice que es difícil de ver y difícil de conocer.
Igualmente, aquí dice que el Tathagata realizó por sí mismo con realización directa. Esta palabra, si les puedo mostrar aquí, dice, el Tathagata realizó por sí mismo con realización directa. O sea, que el Buda llegó a realizar por sí mismo un tipo de realización directa. Aquí la palabra realización en Pali es abhijñā, abhijñā, abhijñā. En sánscrito es abhijñā. Al hablar de abhijñā en sánscrito, esto quiere decir conocer claramente o significa conocer manifiesta o claramente las cosas. Esto es conocer algo completamente nítidamente bien. Aquí la palabra abhiñana no solamente habla hablar de eso, conocer algo claramente, sino también habla acerca de las clarividencias, tales como los 6 poderes clarividentes, de la clarividencia de los 6 ojos y demás. La palabra para la clarividencia es abhiññā. En Pali es la misma palabra. Así que al decir que el Tathagata había realizado por sí mismo con realización directa, esas clarividencias tienen la propiedad de la sabiduría secreta. Quiere decir como está escondida, algo que los seres comunes y corrientes no pueden ver. las- que contiene esta característica o propiedad de estar secreta y por ello está más allá de la esfera del razonamiento. Y otras palabras, el despertar del Buda o su reconocimiento lúcido y luminoso solo puede manifestarse a través de la sabiduría profunda o secreta. Y por esa razón se enseña que el Dharma que el Buda realizó es difícil de conocer y difícil de ver y está más allá de la esfera del razonamiento, ya que los seres no pueden reconocer. Como no puede ser realizado por la gente corriente, esto añade es algo secreto, profundo. Pero naturaleza en su claro, en su naturaleza lo que el Buda reconoció contiene las cualidades profundas y sabias. ¿Y cómo lo sabemos? Así que la sabiduría del Buda tiene cualidades profundas o secretas. Y podemos entenderlo, cuando hablamos acerca de su iluminación, la palabra que utilizamos realización, para la palabra realización, en, utilizamos la palabra vidya o conocimiento o conciencia, perdón, conciencia. Y en sánscrito es vidya y en pali es vijja. Vijja. Vidya en sánscrito. Esta palabra vidya se utiliza para describir la realización luminosa de un Buda. Y esta cita que hemos dicho antes para el Dharma que no ha sido escuchado antes, esto produce visión, produce sabiduría, produce prajna, produce conciencia y produce iluminación. Dice conciencia, produce conciencia. La palabra conciencia es vidya o vijja. En esas lenguas indias es vidya o vijja para describir la palabra conciencia. Y se puede entender como conocimiento o ciencia como un campo de ciencia en el que estamos estudiando. Podemos hablar acerca de las 5 áreas de conciencia o conocimiento.
Pero también la palabra vidya también significa mantra de conciencia cuando se realiza en el mantra. Estamos al Dharani mantra o mantras. La palabra es vidya. Por ejemplo, en el mantra secreto se le traduce como con mantras de conciencia o rigna se traducen. Así que también se traduce como mantra de conciencia, Regna. Esto también se presenta en el Vinaya y en los textos Theravada. Hay muchas citas en que donde encontramos la palabra vidya para hablar acerca de las mantras de conciencia, que son como palabras que tienen cierto poder. Al hablar de la realización o de la sabiduría de conocer algo completamente, claramente, debe de tener esa cualidad. Habla acerca de una sabiduría, de una naturaleza, de una propiedad secreta, increíble, o de un significado que está, digamos, que no está evidente, porque hay muchas citas donde se dice que muchas personas no llegan a entenderlo, muchas personas común y corriente, por ello debe de tener cierto nivel de significado secreto o oculto. Sin embargo, cuando hablamos acerca del budismo más temprano y hablamos acerca de la sabiduría y de la conciencia o la conciencia de la realización clara, pues eso es un poco complicado hablar de ello. Desde un punto de vista, el vidya significa lógica basada en razones, es prajna luminosa, pero desde otro punto de vista, como lo decimos, es, u- sí, es una naturaleza que no está oculta, es algo que podemos conocer a través de lógica y de razonamiento, pero desde otro punto de vista, de razones y pruebas, podemos conocerla, pero es algo que no se puede reconocer de esa manera. Así que desde un punto de vista sí se puede reconocer a través de la lógica y por digamos de otra manera, se puede decir es algo que no se puede llegar a entender completamente en lo absoluto a través de la lógica. Y por esta razón no podemos decir acierto de que no haya lugar en absoluto para una combinación de sabiduría de la conciencia y el significado secreto, porque ambas explicaciones están presentes dentro del budismo más temprano. Así que cuando hablar de la jnana o la conciencia, no es solo un conocimiento que se llega a través del razonamiento. S- También sí está presente dentro de estas enseñanzas del budismo más temprano que este vidya o puede estar impregnado con un significado de algo que está secreto o que está oculto. Así que no podemos decir que vidya solamente se relaciona a, a la lógica y al razonamiento y que solamente habla acerca de procedimientos de entendimiento a través de la lógica y el razonamiento únicamente. Es difícil para los seres común y corriente entender lo que está secreto, lo que no pueden ver y está secreto y oculto, pero así se ha explicado también dentro del budismo más temprano. De todos modos, otras personas dicen que en el Sutra de la Red de Brahma
Las mantras que están basados en supersticiones, en esa época había muchos rituales y adivinaciones en India de esa época, en la India de esa época, y también utilizaban la astrología y adivinaciones irracionales, y se prohíbe esto dentro del Sutra de la red del Brahma. Hay un rechazo de estas prácticas. Por ello, no podemos también decir que no hay una conexión entre la sabiduría eh, del Buda y el mantra secreto, porque esto lo dice en el Sutra de la Red del Brahma. Dice claramente rechaza los mantras supersticiosos, las adivinaciones irracionales y la astrología. Eso está presente en el Sutra del Rama, de la Red del Brahma. Bueno, es algo que podemos considerar desde un punto de vista lo que dice el Sutra de la Red del Dharma. Sí, hay un rechazo sobre esto. Estamos hablando del rechazo de los mantras supersticiosos, las adivinaciones irracionales y la astrología, etcétera. Pero dentro de los cuatro agamas encontramos mantras de protección, palabras de verdad y otras. Así que es importante entender esto y hablaré de ello más adelante. No hablaré de esto hoy, pero sí lo abordaré más tarde. De todos modos, durante la vida del Buda, entre la gente común y corriente, entre el público, muchas personas de esa época se com- llegaron a ser budistas, tomaron refugio en el Buda, creyeron las palabras del Buda, estudiaron el budismo y lo practicaron. Había muchas personas así, pero la mayoría de estas personas, podemos decir, eran ignorantes, o no tenían no tenían mucha educación. Claro, en esa época no existía la educación para ciertas personas, ¿no? Hoy en día, digamos que las sociedades modernas proveen esto de ofrecer educación a todos a través de las escuelas, pero en el budismo no existía esa tradición de ofrecer la educación a todas las personas, solo las personas que estaban en castas altas que tenían la oportunidad de obtener una educación, pero las demás personas no tenían acceso a la educación ni la oportunidad de de leer siquiera. Y por ello habían personas que no tenían diligencia o prajna o aún diligencia para estudiar. Así que es muy probable que no habían muchas personas que tenían todas las capacidades de la oportunidad de estudio para practicar las enseñanzas que el Buda que estaba ofreciendo. O sea, no tenían esas capacidades para practicarlas apropiadamente o adecuadamente. Y desde en esa época también habían personas que eran supersticiosas. Algunos que llegaron a conocer al Buda, llegaron a ser sus seguidores. Había más de algunos que eran supersticiosos y por esta razón los estudiosos afirman que dentro del budismo primitivo, las prácticas del budismo, pues tal vez se dieron dos caminos, los que siguieron la lógica y otros los que siguieron no la siguieron porque no habían estudiado. O digamos, por eso seguían la superstición. Eran como estos dos clases de discípulos que existían. Y en la gran exposición dice algo parecido. Se dice que cuando de la escuela Vaibhashika, es un texto muy famoso de la escuela Savastravada y es un texto de Abhidharma, de la escuela Savastravada, perdón. Dice que cuando se enseñan las ocho ramas del noble sendero, habla de la palabra correcta y la acción correcta y menciona de la forma de ganarte la vida correctamente.
Así que los medios de vida correctos incluye también la palabra correcta. Así que los medios de vida correctos está incluido ahí, pero se separa en dos categorías. Tenemos la categoría de los medios de la vida correcta y los de la vida, los medios de la vida correctos y la de las palabras correctas. ¿Y por qué hay dos? Porque los medios de la vida incorrectos son difíciles de purificar, por lo que se explica separadamente por esta razón. ¿Y por qué es tan difícil de purificar y de abandonar? Así lo describe en el texto de la gran exposición. Me salté. No puedo hacerlo, pero no hay problema. El significado principal aquí es que la vida errónea, o sea, los medios de la vida errónea, llega a ser difícil en purificarla y abandonarla, porque en la vida hay dos dharmas hay dos cosas difíciles de abandonar. Dos dharmas, ¿cuáles son? Para las personas que sostienen hogares es difícil purificar o abandonar. Hay algo. Y para los monásticos también, los medios de vida erróneo, también es difícil purificarlos. ¿Por qué para las cabezas de hogares? Es difícil abandonar los puntos de vista erróneos. Por ejemplo, si tienes un seguidor o un practicante laico que adoptan los cinco preceptos, alguien que es muy sabio y sabe en gran medida acerca del Dharma del Buda para poder adoptar los cinco preceptos y mantenerlos. Pero aún es difícil, por ejemplo, un día se enferman o tienen una dificultad que ocurre en su hogar o sus negocios no van como quieran o alguna otra dificultad que ocurra. De inmediato se van a una deidad mundana, digamos, de un árbol o un templo y ofrecen leche y rezan porque sus mentes no están a gusto. Y aún aunque es una persona que practica el Dharma, al practicar el Dharma deberían de sentir cómodos y pensar, no tengo problema, he tomado refugio en el Buda, deberían de tener cierta convicción, pero no tienen tal convicción. En el momento que existe un sufrimiento, tienen que hacer algo y toman sus flores, su leche y incienso. Así que llevas tu incienso, flores y te vas al Shiva Linga.
y leche y estás vertiendo la leche en la chivenica y pues se sienten más cómodos porque no tienen, de verdad, no creen en la causa y el resultado del karma. Por no creer profundamente en el karma, las causas y sus razones y sus resultados, entonces, en el momento en que llega lo difícil, como de verdad se siente, entonces ahí es cuando se da cuenta de que no tiene esa convicción. Y si hay un monje, es alguien que es un bhikkhu o bhikshuni que mantiene su disciplina, aún alguien así, en esa época, pues la vida, el sustento dependía de otros, ¿verdad? En la época del Buda, porque tenías que pedir tu comida. No tenías, hoy no es como hoy. Todos los días tenías que salir y pedir por tu comida. Y si no recibías, pues no recibías. Si recibías algo, tenías que quedarte con hambre. Y porque tu sustento dependía de los demás, cuando veías un patrocinador, aun aunque no te sentías tan bien, tenías que tener una buena postura, mantenerse bien, hablas bien, tratas de verte bien y tomar gran interés en ellos y ser buena gente con ellos, muy amigables, para poder obtener el sustento y lo que necesitas. De esa manera digamos que te dabas cierta forma de ser pero esto es una forma incorrecta esos son modos incorrectos de ganarte la vida. O en el caso de un bhikkhu o bhikkhuni, la forma incorrecta de tener el sustento o obtener el sustento. Dice en el pasado me diste es tal cosa y fue muy, muy benéfico, lo utilicé mucho, me ayudó mucho. Y lo necesitaba en esa época cuando me lo diste. Y en el pasado decía, dime lo que me has dado antes. Eso es lo que estás diciendo implícitamente para los monásticos. Si quieres de verdad abandonar los modos de vida erróneos, es muy difícil para los monjes y practicar adecuadamente. ¿Por qué? Porque tu sustento depende de otros. Es muy difícil, es difícil abandonar, digamos, este acto de dorarle la píldora a alguien a tus patrocinadores. Y para las personas laicas es difícil llegar a abandonar la visión errónea y tener profunda convicción en el karma, en las causas y sus resultados. Ahora vamos a tener un descanso de 30 minutos. 알았어. 나 시험이야. أنا رجع ساعتي قعدت لي عند شيء في عرب توصي. Ahora me gustaría explicar la palabra mantras de conciencia. En las escrituras del budismo original se habla acerca de los mantras de conciencia y tenemos que hablar acerca de los que fueron prohibidos dentro de la tradición Pali o presentes en las escrituras Pali. En los cinco Nikayas Pali, los cinco conjuntos de discursos, hay lo que les llamamos los discursos largos.
Y el primer sutra que vemos en el Sutra de los Largos Discursos es el Sutra de la red del Brahman. Dentro de este Sutra de la red del Brahma hay muchas prohibiciones acerca de las mantras de conciencia en los que se prohíben la práctica de ellos. Y me gustaría hablar acerca de ello, como lo mencioné anteriormente. La palabra en sánscrito y en pali es vidya, en sánscrito y en pali es vicha. Y si traducimos estas palabras en español sería conciencia, en inglés es awareness, y en tibetano es rigpa, que es conciencia. En en la época antigua, lo que se le entendía por vidya era como mantras milagrosos de conciencia que contenían cierta potencia y por eso se les llamaban mantras milagrosas o maravillosas de conciencia y harían muchos rituales para poder pacificar, magnetizar y destruir. Y por eso se les llamaban mantras milagrosas o maravillosas de conciencia. Y en esa época, so- pues las pensamos, es algo muy parecido a la ciencia. ¿Y por qué? ¿Por qué son algo similar a la ciencia? Porque tenían cierta causa que produce o determinado resultado, como en la ciencia de hoy. ¿Cómo lo decimos? Tengo que decirlo de manera muy sencilla, en términos de la forma en que se hacen las cosas científicamente hoy en día. No sé si es ciencia, pero por ejemplo, si llegas a unir el hidrógeno y el oxígeno, obtienes agua. Así, hay ciertas causas y que pueden producir ciertos resultados y esto definitivamente produce los deseos, es ciertos resultados y por eso tenemos gran confianza en la ciencia, porque es tan acertada en ese sentido, ya que tienes esas causas y todas están presentes y estas mismas llegan a producir el mismo resultado. Y por eso llegamos a creer en la ciencia. Parece que esta mantra de conciencia también tenía el mismo, un resultado deseado. Producía cierto poder o capacidad. Por eso es que las mantras de conciencia tienen cierto resultado como la ciencia de hoy. Al decir la palabra vidya, dentro de la connotación que está presente en el budismo antiguo, llegamos a ver dos diferentes aspectos, dos diferentes tipos, podemos verlo así. La primera es la conciencia que el Buda aceptó, es la conciencia, el awareness, el Rigpa que el Buda aceptó. Y también está la conciencia que el Buda no aceptó. Entonces, existe el vidya que el Buda aceptó y el vidya que el Buda no aceptó. El que aceptó el Buda, dentro de las palabras del Buda, a él la palabra vidya le llama la sabiduría última y es llamada conciencia o vidya. Es algo que el Buda aceptó. Así que dentro del budismo primitivo se le dice que este es un tipo de conciencia que el Buda aceptó. El vidya que el Buda prohibió, no solamente no aceptó, sino que prohibió, incluye las diferentes mantras de conciencia que vemos presente en el Red de Brahma, en la Sutra del Red de Brahma. Y estas están presentes en este segundo tipo al que voy.
Así que ese es el Tele tipo de 참배 vidya 자연도에 o 나로 conciencia que el 된 Buda 되메기 prohibió. 타바스. Y en el Sutra de la Red del Brahma se les llaman a ellas o la vidya que es degradado o las artes degradadas. Tira chana slabje tira chana ti chana La palabra kanda tene tira tirachana sa chita 되메기 vidya, no sé cómo 다가나 pronunciarlo. Tirachana vidya 그거라 significa los artes degradados o los artes que no tienen 이발에 유도 sentido o sin 야 참배 sentido. 최송사 Algunas veces les traducen como, sí, tira tira chana sa como, como 최송게 artes 냐야 degradados o sin 최송사 sentido 유도사 o algunas veces 디디 como un 라야 análisis 사야데 animalista, 아니 porque también quiere decir 되메기 animal. 버서 최송거 거야 결국도 최송거 게이 나라로 가지 게이 그 수로 마부지가 최송 Estos artes degradados se les llaman 다 가나래 animalista o animal. Dentro de la tradición china se les llaman los mantras de conciencia animales o animalistas, digámoslo así. De todos modos, dentro del Sutra de la Red del Brahma y en el Sutra, como en el Sutra de los frutos de la vida contemplativa, se dice que hay muchos tipos de diferentes de artes degradadas. Por ejemplo, en el Sutra de la Red del Brahman, 배샤샤빈다 참배 차원도 나로 되메기 비기 강래야 가르가르 장요 슬라비나 러리 yenla 사데기 파파지 라베르 dice, 이상 habla acerca de 라베르 profetizar larga vida, prosperidad, o la inversa, o a partir de las marcas en las extremidades, manos, pies, etcétera, como cuando te miran la palma de la mano y te dicen, adivinan tu destino. 아니지 때 딱봤어 때 잠은저 아 중보 대술이야 따지시야 이름을 También por medio de 다지시게 아니 presagios y 유리스야 signos que 그나 significa en la 게마디 tradición 달래야 china, por ejemplo, hacer augurios basándose en rayos y presagios celestiales, interpretar sueños ominosos, adivinar el futuro a partir de marcas en el cuerpo, hacer augurios a partir de las marcas, como cuando el Buda había nacido. Hay ciertos sabios que miraron las marcas presentes en su cuerpo en el momento en que nació y llegaron a decir que en el futuro puede llegar a ser un emperador universal, un comarca, o el Buda hicieron este tipo de predicción o profecía. Y es pues, hacer ciertas adivinaciones basándose en las marcas del cuerpo. Y también hacer recursos a partir de las marcas en la tela roída por ratones. Y cuando los ratones empezaban a roer la tela, miraban los patrones que se hacían. Esto también una forma de adivinación, ofrecer oblaciones de fuego, ofrecer oblaciones en un cucharón, ofrecer como cucharones de ofrendas o cucharones que se llenan, ofrecer oblaciones de cáscara, polvo de arroz, granos de arroz, ghee, aceite, son diferentes tipos de ofrendas y demás. Aquí tengo que hacer un cambio. Y también hay oraciones, como dije, de granos de arroz, de ghee, de aceite, con la boca. No sé lo que significa. Y ofrendas de sacrificio de sangre. Hacer presiones basándose en las yemas de los dedos. Determinar si el lugar propuesto para una casa o un jardín es propicio o no. Es como feng shui. Es muy similar a la tradición que está presente hoy de feng shui en chino, hacer predicciones para los funcionarios del Estado y hacer, eso quiere decir, tiene que ver con predicciones para los políticos y funcionarios públicos, el conocimiento de encantamientos para poner
demonios en cementerios, el conocimiento de encantamientos para curar a un poseído por fantasmas. El oficio de serpiente para el oficio del arte del escorpio o el arte de la rata, el arte del pájaro y el arte de los cuervos. Y también predecir el número de años que le quedan de por vivir a una persona y el conocimiento de los encantamientos para proteger de las flechas. En los días de antaño se utilizaban flechas y espadas y si te herían con estas, entonces habían encantamientos para protegerte. Esto es a lo que vamos cuando hablamos acerca de vidyas que tienen que ver con los mantras de conocimiento y estas estuvieron prohibidas. Así que en el Sutra del Rama, de la red de Brahma, están enumeradas muy detalladamente y se han prohibido. En resumen, al decir acerca de los artes animalistas o los artes degradados, tienen que ver con presagios como la lectura de las palmas o examinar los sueños, como ofrendas de fuego, de gid y otros tipos de sacrificios, como hacer también encantos, ciertas artesanías que tienen que ver con cazas, serpientes, venenos y también protecciones como amuletos para dar protección contra las flechas durante las batallas y demás. Hay otras más también. No tengo que decirlas. Entonces estamos hablando del conocimiento de cómo hacer protecciones contra las armas, hasta la interpretación de las características de las armas, las posesiones, los hombres, las mujeres y los animales. También hay mucha interpretación y conocimientos sobre las actividades militares, en la examinación de los eclipses del sol y la luna y de investigaciones sobre las estrellas o la reconciliación de las personas, la astrología, la política, el conocimiento de los medios de vida ordinarios y diversos, incluyendo tratamientos médicos. Y se dice que todas estas son, pues, áreas de conocimiento sin sentido, todas incluidas y prohibidas en esta lista. Y lo que podemos derivar de esto, el entendimiento es que dentro del Sutra, la red del Brahman, no incluye solamente, cuando hablamos acerca de mantras de conciencia, no solamente, digamos, encantamientos, pero también incluye áreas médicas, como los artes, y muchos de los campos de conocimiento que tenemos hoy están incluidas dentro de estas. Así, prohibiendo, no solamente prohíbe los mantras de conocimiento y también encantos, sino muchos diferentes conocimientos mm, del mundo y predicciones y demás. Todo esto está en una lista de prohibiciones. Algo que tenemos que entender acerca de la palabra vidya, del conocimiento, significa ciencias y artes, conocimientos, ciencias y artes. Por ejemplo, cuando las enseñanzas de Mahayana se difundieron, lo que dicen en los sutras Mahayana es que los bodhisattvas deben estudiar las 5 ciencias o las 5 áreas de conocimiento. Y esto tengo una cita
Y pues la cita de Maitreya lo dice. Cuando dicen debes de entrenarte en en los cinco ciencias, en las cinco em, conciencias, o los cinco conocimientos, o cinco ciencias y las cinco conciencias. Así que los bodhisattvas deben de estudiar las cinco ciencias, los cinco tipos de ciencias. Y si todas esas están prohibidas en el Sutra de la Red del Brahman, estos vidyas o sutras de conciencia, pues aquí vemos que está hablando acerca de las ciencias y las artes. Así que, y esto no lo vemos presente solamente en el Sutra de la Red del Brahman, sino en otras secciones, por ejemplo, del Vinaya en Pali, en el Vinaya Pali. Hay tres diferentes partes principales. La primera es el Vivanga, en la tercera, sus agregados, y la última es el apéndice y la segunda, o la sección del medio, en términos de la tradición tibetana, hablamos acerca los capítulos sobre la disciplina o los 5 puntos sobre la disciplina. Y esta contiene 22 diferentes secciones en la tradición Pali. En la tradición tibetana los capítulos contienen 7 diferentes capítulos. Así que estamos hablando de 22 diferentes secciones y se han dividido en dos partes, digamos la principal y la menor. Y estos puntos están dentro de los capítulos menores. Y es el Kutta Kavatu. de- Habla de la banda de los 6. Entre los bhikkhus había muchos preceptos para los bhikkhus que tuvieron lugar debido a los diferentes actos que la banda de los 6 llegaron a hacer. Así que al hablar de los estudios de las artes degradadas, estas reglas ocurrieron porque la banda de los 6 estudiaron estas artes sin sentido, y por ello el Buda les dijo que no podían estudiarlas. Y si lo hacían, sería una infracción. Y después luego la banda de los 6 llegaron a enseñar estas artes animalistas, por lo que el Buda le dijo a los bhikkhus no deben enseñar a otros las artes degradadas. Y si lo hacían, sería una infracción. Lo encontramos esto en el Kutta Kavatu dentro del canon Pali. Y es muy similar a los puntos finos que encontramos en el canon tibetano sobre la disciplina. Dentro del Vinaya estamos hablando. Son preceptos que tienen que ver con lo que tenemos que hacer y presentes en el Pratimoksha, o sea, en lo que se prohíbe. Ese es un punto entenderlo. En el Vinaya de 5 partes, es la de la escuela Mahishasaka, los bhikkhus aprendían hechizos que incapacitaban a otros, por lo que el Buda prohibió eso, diciendo que si lo hacían, porque si si confundían a las personas de esa manera con estos tipos de hechizos, y ellos aprendieron, algunos bhikkhus lo aprendieron, y porque lo estudiaron, el Buda llegó a prohibir esta práctica. Y dijo, si lo hacían sería una infracción. Igualmente, dentro del Vinaya de los 5 partes de la escuela Mahishasaka, los bhikkhus aprendieron mantras para resucitar a los muertos. Pues tal vez había un área de conocimiento de ciencias para resucitar a los muertos y el Buda dijo no deben de aprenderlos. Y eso también sería una infracción si lo hacen.
Así que hay muchos casos en que los bhikkhus estaban practicando estas mantras o estudiándolas de conciencia y se les dijo que no era permisible hacerlo. Y hay muchas citas que encontramos entre los 250 preceptos de un bhikkhu. No encontramos ninguno contra las artes de las artes degradadas o las artes animalistas. No encontramos ningún precepto que tenga que ver con estas prácticas. No se prohíbe enseñar estas ciencias o mantras sin sentido. Para los bhikshunis, si entienden, si, si las aprenden, no solamente no es una fracción, sino hay un precepto que dice que no pueden aprenderlas porque dentro del Pali, Bhikkhuni Vivanka, podemos ver las caídas o las faltas para los bhikkhunis. Estas son una categoría de los preceptos. Y el número 49 de ella está relacionada con esto, que es la banda de las 6. En el Vivanga hay una banda de 6 monjas. En la tradición tibetana del Vinaya, cuando hablamos acerca de los bhikkhus, hablar, hablamos de los bhikkhus que tienen una banda, hubo una banda de 6 de bhikkhus, pero no de bhikkhunis de 6, y que hicieron todo tipo de infracciones. Este grupo de seis monjas, y este se les llama también las bhikkhunis, este grupo que hicieron cosas malas, el grupo de 6 monjas. Y también otros dicen que era un grupo de 12. Y hay todo tipo de bhikkhunis que no se comportaron bien, pero hablamos acerca de esto, del grupo de los 6 o de los 12. En tibetano, en tibetano hablamos de la banda de los 6 de los bhikkhus, pero en el Pali, la tradición Pali, también hay una banda de 6 de bhikkhunis. También estudiaron artes degradadas y con conocimiento inútil y fueron criticadas por los laicos, lo que llevó al Buda a prohibir esta práctica y dijo, no debes de estudiar estas artes inútiles, degradadas. Este llega a ser el número 49 de la regla, la ofensa menor para las monjas. Y la número 50 de la regla prohíbe claramente enseñar conocimientos inútiles a los demás. Así que estas están incluidas dentro del Vinaya y como preceptos para las bhikkhunis dentro de la tradición Pali. Traducidas al chino también encontramos similares textos o citas para las bhikkhunis. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en el Dharmakuptaka, las 4 divisiones del Vinaya, de la escuela Dharmakuptaka, en las 4 divisiones del Vinaya de la escuela Dharmakupta también se menciona el grupo de las 6 monjas que estudiaron diversos tipos de conocimiento, principalmente las mantras de conciencia, y estudiaron muchas de ellas. Y cuando los bhikkhunis escucharon esto, muchas de ellas estaban contentas con poco y, y ellas llegaron a amonestaron al grupo de las 6 monjas, preguntándoles por qué necesitan estudiar tales mantras de conciencia. Las regañaron. Y cuando lo hicieron, le informaron al Buda
Y el Buda reprendió al grupo de las 6 monjas, diciendo que tales comportamientos no estaban de acuerdo con el Dharma, que si llegaban a estudiar este tipo de conocimientos mundanos o sin sentido, era una ofensa. Esto está presente, lo vemos en las 4 divisiones del Vinaya de la escuela Dharma Guptaka. En el Pático Moka dicen que si los bhikkhunis estudian las artes degradadas, si las enseñan a una persona laica es una falta, y si las estudian de una persona laica es una falta, creo que esa fue la segunda que dijo. En la escuela Sevastravada también describe las prohibiciones de diferentes tipos de mantras de conciencia. En la escuela Mahasángika si se la enseñan si las aprenden de otra persona o se las enseñan a otras, llega a ser una falta. En la visión de Vinaya del Mula Savastita en tibetano hay 180 faltas para las bhikkhunis. Dentro de estas 180 hay 72 que están en común para los bhikkhus y bhikkhunis, pero las que están señaladas en particular para las bhikkhunis y no los bhikkhus, entre ellas hay la número 34, creo que es la número 34. Si aprendes un encanto de un dueño de hogar, es una falta. Y si estudias la conciencia, estamos hablando de las mantras de conciencia también. Y la historia es que hay una historia relacionada con esa prohibición. Es una monja llamada Tulananda, que era una de las monjas que no se comportaba bien y fue a estudiar el arte de los hechizos mágicos de un laico experto en hechizos. ¿Y cómo llegó a convertirse en una falta o una falla? Si aprenden a un poquito acerca de estos mantras de conciencia de un laico, es una falta. Aún sea así muy corta, aún siquiera aprender un mantra corto de un laico experto en hechizos es prohibido. Similarmente, en el Vinaya Sivastravada, el número 35 de las faltas de los bhikkhunis, es- si haces que un dueño de casa leerlas. Así que si aprendes de ellos, es una falta, pero también si haces que lo lean, que si lo lees, y haces que un dueño de casa lea un hechizo, también es una falta. Había la misma monja Tulananda, la que se comportaba mal, y había un laico, un dueño de casa a quien ella le hizo escucharla y oh, dijo Siribi, 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 Suja, y dijo que lo leyera. Y ella dijo, la monja se lo volvió a enseñar y se lo enseñó 2 o 3 veces a esta persona. Como cuando estás recibiendo una transmisión, tienes que recitarlo 2 o 3 veces hasta que lo aceptas. Entonces dijo Siripu, Siripu Soha, dijo algo así parecido. Y tienes que repetirlo varias veces hasta que lo recuerdas 2 o 3 veces. Y esa persona le dijo, oh venerable, ya lo he aprendido.
No, ya lo aprendí bien, no hay necesidad de que lo digas otra vez. No tienes que preocuparte. Y Tulananda le dijo, síguelo recitando una y otra vez, una y otra vez. Y esta persona se enojó en cierto momento. Ya lo recordó, ya lo tengo ya memorizado completamente y se enojó. Y él dijo, yo no necesito este hechizo, no voy a estudiar esto, dijo este señor. Ya es suficiente. Y se fue. Y entonces en ese momento, otra bhikkhuni, porque cuando las bhikkhunis salían, no salían solas, entonces había otra que estaba acompañándola. La otra monja le dijo a Tulananda, no, venerable, ¿por qué sigues enseñando? ¿Por qué sigues como irritando a todo el mundo así? Tulananda le dijo, no es un problema. Son solamente palabras, no es importante, no. Así que la ignoró. Y ya que la monja estaba con Tulananda, se sorprendió tanto. Oye, nunca te enojas, nunca te enfadas cuando alguien habla mal de otras personas, alguien habla mal de ti y no sientes aflicciones hacia los demás. Y la alabó en esa manera. Más tarde, cuando las bhikkhunis hablaron acerca de ello y le preguntaron al Buda y lo que él llegó a decir, hizo el precepto. No, no puedes enseñar prácticas de conciencia a los otros, sino no puedes hacer que los demás las reciten. De todos modos, si vemos la forma en que se describen las diferentes escuelas y las escrituras de esas escuelas, en el budismo original existían estas artes sin sentido y que claramente estaban prohibidas. Y por esta razón, dentro del budismo original, esa palabra vidya o vidya en Pali, vidya en sánscrito, probablemente se utilizaba también con una connotación negativa, a lo que se tenía que prohibir dentro y de vez en cuando vidya era algo que el Buda aceptaba, pero en la mayoría de las circunstancias se utilizaba para expresar algo que se prohibía. Por ejemplo, la palabra en tibetano avidya o avidya quiere decir ignorancia en el budismo primitivo. Así que conciencia es vidya y la ignorancia, perdón, es avidya. O vidya es conciencia en Pali y avidya es ignorancia en Pali. Y en el Dharmakupta Vinaya hay descripciones como cese de la ignorancia y surgimiento y el surgimiento de la conciencia para ilustrar cómo es la iluminación y las diferentes etapas de un Buda. Y sí existen dichos textos o secciones, pero hay muy pocos. La mayoría de las veces en que se describe la realización para expresar el despertar del Buda, se utiliza la palabra prajna o la iluminación perfecta, completa y perfecta es Sambodhi. Prajna o prajna. Esas son palabras que se utilizan para describir la iluminación.
ane zobe chengchu dang an dana xingji sange kongpang sa ti zu ko ti man zhe gyun du san nam gyu tsik de kar manga pechu dang nang yor sana Y shirab al sa hablar chengchu acerca gu de dabu de la chinde iluminación gi completa da da perfecta, dunya sa rabata utilizamos la samlo palabra di prajna sa dinde gi tsik du pechu o manga prajna o dang ba yin sampoti. da Estas rigba sa palabras se tsik du utilizan shira mucho más pechu dang frecuente, pero esta palabra vidya no se utiliza con gran frecuencia. yina ya nga zu cho shinda jena ta Sin da shi ba embargo, si lo de me pensamos nga de che rigba sa desde tsik otro tangi punto de kong tu vista, ganda si lo vemos rigba desde otro ángulo, la palabra para lo vigyam que es conciencia dentro vidya del sa budismo tsik original es vidya pechue cha de o chaba vijja, rabdi nyu las que cha mencioné anteriormente. bana shirab sa Se panya utilizan sa con chanju poca sa de ge tsik frecuencia. pechue manga yu che ta da rigba sa tsik de pechue Prajna, nyu ga yu che de cha de eh, hange thon che bi na pechue thon na de prajna nyu cha de y sambodhi se utilizan con más frecuencia. yina ya Y de así, me en nga de términos del che número de rigba sa las tsik cantidad de de tu veces que du se pechue dang utiliza ya ba de vijja o vidya son pocas en comparación 다들 a 배주 당해 봐도 prajna en 다들 잡고 sambodhi. 있으면 딱 다들 등기 고놈이 ¿Y 망고 cómo 취소 sabemos que se 배주 망고 utilizan? Sin 취소 embargo, así se usan. 다뒤 Como he 가로 mencionado, 롱도 les he dado 쳔다지 muchos 배나 ejemplos 차샤비나 상계라 para 지 darles chen khoshu otro. 수와 지시와 안다 버 조베 상계 르바다 샵수 El 덴바스 Buda tiene 딱이나 muchos 데레야 diferentes nombres. 야게 나로래 Tathagata, 상계라 chen 주스 el 상계 perfecto chen 주스야 completo 다들 Buda. 베베 토래야 En la tradición 지시라랑 china se habla 데레 de 칸이시라 땅는 거다 sus 10 상계 chen nombres. 주스야 르바다 샵수 덴바스 No, 디스 상월로 no 상계 chen utilizamos 주스다 ese término con 야워시 frecuencia, los 10 nombres del Buda. 간다 Por 상계기 ejemplo, 천주기 다 el 타니 que 셰르왕도 담비나 디나로래야 천지야 entre los 아 10, 리고다 샵수 된 uno 마시 de ellos es 리고다 샵수 된 el que 바세야 tiene 다랑게 리고디 conciencia y conducta. 위갸 El que tiene 가랑 conciencia y 치 티가랑 conducta 베주다 es Vidya, 위갸 리고세 Vidya 치 티가랑 misma. 베주다 다는 신기 Vidya o Vidya que tiene que ver 상계기 con conciencia. 응시 상계라다 옹버시베기 내여러 응시기 Y en particular, 응기 내제 제메 응시 al 사라바 hablar acerca de las 타이네 clarividencias del 응시사 Buda, el de 사과세 reconocer 응시사 sus vidas 내여러 previas, 된저기 la 응시 clarividencia de lo 숨부텔이야 divino, 리고 숨 de conocer la extensión de 리고 de 숨듯이 los oscurecimientos. Esto se le 센터마로 llama 급 뒤뒤기 las 급 딜을 tres 배주다는 리고 대양 conciencias. 위기하자 측다란 차리 Y en este contexto se llama Vidya. 내가 뒤토하는 아주 삼담이나 리고 숨게 리고 대다 안에 응시 응버시에 봤어요 저거 Y 응버시에 hablar 봤어요 acerca 측디 de 니니가로 las 된다 tres 찍어도 센터바디 conciencias, 아측 찍본도 básicamente son 이제 차례 sinónimas con la palabra conciencia. Las tres conciencias y conciencias significan lo mismo. 뒤균선 때는 롱디시나는 시에베게 르바 위갸사 측 디나로라야 폐시르지 응아기 Así que en el 링아기 Dharmakuptaka Vinaya, 체니어 esa palabra 링아 de 캐리어 conciencia 가라 Vidya 간다지 sí 여러 차례나 incluye 디 realmente 소소지 las propiedades o 다다 디와 cualidades de lo que es las mantras de conciencia. 뒤균선 때는 Es 치즈 razonable 투바 챔피언 decirlo. 때바 타르 qab려야 너디지 대신 Durante el 너디지리아 periodo del 링아 Mahayana, 캐리어 링아가 런시 요래 치치 cuando 셰윤두사네 el sutra 다 디qab려야 se 르고사 dice que tenía la naturaleza pena de chashabina la conciencia shirab nimbe gawa mantra, yawe de una conciencia de mantra, decían, shirab gi parudu chimbe nga se dice rigwa chimbe conciencia. nga Por ejemplo, taba en el nyepe nga sutra minyam bada nyepe nga dunghe tam jirabda de shiwa chimbe nga conciencia, chi sungu yoba di nangge rigwa chimbe nga yana se dice el mantra de la teta gran shinda chebe conciencia, el ringa Mahavidya chimbe mantra chagorba de mahavidya gran mantra conciencia. mahavidya mantra sade En el Sutra ringa del chimbe Corazón se yana le, rigwa disculpen, chimbe el nga mantra del Prajna trascendente, el ta mantra de la gran lilya conciencia, el sugi mantra insuperable, el mantra igual mahavidya al sade vidya dya rigwa inigualable, rancha el mantra que pacifica todo 디 rigwa sufrimiento. El chaba mantra de kangwa la gran masebe conciencia es vidya teta Mahavidya mantra mantra. ti nyamdo Ese tsik Vidya nyamdo y jarche mantra ane ringma sa están chaba combinados, están mezclados, o sea, están, es para
Binarsa si se convierten en Vidya mantra. Además, el prajna trascendente es también un gran mantra de gran conciencia y si alguien lo recita y lo memoriza, se puede decir que podrían disipar todo tipo de sufrimiento de la misma manera. Y en el Sutra de los del 8000 líneas, es un sutra en chino que no es exactamente igual al Sutra del Corazón, pero dicen repetidamente que el Prajnaparamita es un mantra de la conciencia y se dice muchas veces, no solamente eso. El memorizar una sola frase o una sola línea del Sutra de los Prajnaparamita contiene el gran beneficio de defendernos de los venenos de las serpientes. Es la recitas el mantra, van a prevenir de que las serpientes venenosas no te muerdan y que los 4 grandes reyes te protejan siempre, incluso si entras en combate. Esto quiere decir que la práctica de Prajnaparamita contiene gran beneficio, no solamente que tienen conciencias de mantras de conciencia, pero que si las practicas dentro de ellas, también tienen los mismos beneficios. O sea, si practicas, si estudias perdón. También en el noveno fascículo de Prajnaparamita de 100.000 líneas, también dice el Prajna trascendente es un gran mantra de conciencia, es el mantra inigualable, el mantra igual a lo inigualable. Y también el fascículo de 58 del Gran Tratado de Prajnaparamita explica que entre todos los mantras de conciencia, se dice el Prajna trascendente es el más grande. Parece que está escrito por Nagarjuna, pero no está presente en el tibetano. Dice que es el más grande, ¿no? Que entre todos los mantras de conciencia, el prajna trascendente es el más grande. Mm, También cuando se enseñan las enseñanzas sobre el mantra secreto, se habla acerca del Vidyara Rayan, que es el rey de la conciencia, y lo que tenemos que entender es que las propiedades de la naturaleza de un mantra también estaban presentes desde la época del principio, digamos, digamos que sus puntos críticos o sus semillas estaban presentes desde el budismo original. Bueno, para darles ahora, pues, un resumen, hemos hablado bastante acerca de los mantras de conciencia y tenemos que hacer un resumen de ello. A ver, para este resumen sobre los mantras de conciencia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el budismo original, el Buda prohibió el uso de la conciencia, de las mantras de conciencia o estas ciencias, pero sí utilizar esta conciencia como un hechizo era prohibido, pero también llamó la sabiduría suprema como por el término de conciencia. Esto es un punto.
el primer punto. El segundo punto, 배나 당보 la palabra 대가라서나 conciencia tiene 상계 muchos 가이나 로라 significados. Por 리버스야게 ejemplo, 살투비시 en 이시 las 살투보데 palabras del Buda, la conciencia 리버스 puede significar la sabiduría 리비니 suprema, la más 이시 alta. 살투보데 섬르지 되지 요니가 니바데 Así que la 지단 palabra 세베이나 리버스야게 es 지장 de 칠리도 conciencia de 디딜라 sabiduría. 과야 Y segundo, en general, 아 la 숨바데 conciencia 킹가 también 시베 significa 나라라 리버스야게 conocimiento o 고된데 campos de 비갸샤 conocimiento 베나 o 자주 섬바 ciencia. Y 남겔라 tercero, el 베베게 Mahayana del 로베베게 significado de la palabra 리잉아다 conciencias 디솔레 se amplía. 리버스야고 Por 리비잉아스 ejemplo, también 안에 incluye 아 las 5 킬주징 ciencias que 모데 los bodhisattvas deben estudiar rinpoche 저 rinpoche y los 명아 시 sutras que 순데 tienen 지 propiedades 디사 mántricas se les llaman 다들 된전 시버디 el mantra 상아가 나로라 de la gran conciencia, por rinpoche ejemplo, 아게라 escuchamos. Y el 상아가 cuarto punto 나로라 es que dentro rinpoche del mantra 아게라 secreto, la 네 rinpoche 링아다 conciencia 제베게 레 다시 예왕자 레암 significa 야나 나요 un 치리 conocimiento 된다냐 relacionado con los 배치네 mantras 다단기 권의 시버는 신 de 링아게 conciencia 급디디 y las 상암 o las ciencias 당 antiguas 알아서 también 치리 se refiere a 디벨데 ello. 베깔레 En 당아 los, 당아모르 시미다 en los 다 años, en los tiempos 닌다 de antaño. 응아당 제다 대수 상으로 Así que las 신이 ciencias 되지래 antiguas 급디디 y los mantras de conciencia 나서 también 나 얘는 estaban muy 멘데치야 similares porque las 나 medicinas y las 멘세나 sustancias y 뭐 los mantras 가리 eran como las ciencias 지시요 que tenían en esos 멘세 tiempos 당 de 난 antaño. 멘사 Si te 당아 enfermabas, 따라 tenías que tomar 뭐 medicina y 치료 si tomas 수준이 medicina 잡아가면 y te 아 sientes 따라 mejor, 멘사 vas a creer en ellas. Por eso 아 consideraban 멘세비나 tanto los 팽게 mantras como la medicina 지시요 como lo mismo. 어때나 지가 따바이네 팽게 이제 계속 베다 자자 자타면서 말네 Creían 갈아간다는 que, 제베 que 세상 급 디두사네 아 hay 세베 gente 신지 que creen que 디고롭지 tomar 나 medicina o 디상아 o 디디 hacer 신지 utilizar mantras 디시라 para 급 디디 recuperarse 아 ayudan. 이지시급스 Y muy similar. Hoy en día, como tanto como creemos en la ciencia para curarnos o algo, otra razón, de esa manera en tiempos de antaño 다 creían en los 다나서 융 mantras. 림내봐도 유도 침바스 다 디나나 리버스하게 나도 카시 También 융림내가라 카시 tenemos el punto de la 리버스 continuidad y el desarrollo. 베나 리버스하게 고된데 A medida que el 나바상게 budismo 베템바 se extendía, 피디시비 규림 규퇴려야 아니 디스 고안 리버스하게 el 고안 concepto de 리버스하게 conciencia también 베나데 se 갸셔치 ampliaba. 갸셔를 치 열에데 이내야 디기 닌데 데 Sí, se 아니 amplió, 상기비 pero su 소소랑의 리버스나 significado, central 랑이 o 시럽 영원도 제바 seguía 손님들다 siendo 랑의 la 리뱅원도 conciencia 제바 individual del propio 워낙 가사 Duda, es lo que él 소수이다 llegó a 냠진도 manifestar a 똑바로 través 도라 랑의 de su propio 리뱅원도 제바 prajna. 숭아가다 Es 리버다 되게 la 달라 요시 relación a través de la experiencia 그림네 뭐 individual de un ser. 상계 소소 랑의 No hay un 리버티 cambio en 임바라 en este significado, 그뒤네 상계 가라네 digamos, 리가 리버시 임만 original. 다 된세 시버디 No 도나 existe una diferencia entre 알아도 la 리버스야 남샤게 conciencia 나버 상계 del 비게 Buda. 수행 민저와 다 베너지 Y el cuarto es la presentación de la conciencia que adopta diferentes tradiciones budistas, por ejemplo, la tradición Shravaka, Mahayana o de mantra secreto. Sí toman diferentes formas la presentación de conciencia, pero todas ellas se originan de la forma en que se presenta la sabiduría del Buda. Todas surgen de la forma en que el Buda llegó a describir la sabiduría del Dharma y lo presenta y lo manifiesta. Su continuo desarrollo desarrolló que por esta razón es que lo que podemos entender si pensamos en el desarrollo de la filosofía y la práctica budista en su evolución, nos demuestra la distinción de la relación entre el desarrollo entre las tradiciones budistas y la filosofía budista. Nos demuestra esta relación y evolución. También el budismo llegó a adaptarse y florecer en diferentes culturas. Por ejemplo, en India se difundió y después se difundió en China. Cuando se difundió en China, llegó a difundirse en Tibet. En cada uno de estos lugares se desarrolló y se adaptó a sus culturas en diferentes épocas.
Así que esta capacidad del budismo de adaptarse, 다다 desarrollar, 코란의 가서 evolucionar 대중이네 en diferentes 순수 épocas 이해 y 되는 en 식이다. diferentes 되게 lugares, 뉴버티 마냥 버치지 es 네 콜라야 되는 presente. 식이. 진저기 가라 간다라 Es como que 난신기 siempre ha 진저기 estado vivo 섭다. y su capacidad 다 난신기 mm, 나바상계의 está 시제의 presente, 때불라 tiene la 유도네 naturaleza 때분네 de 여버데 esa 안담도 되는지 capacidad de 가르쳐나. 그러니까 permanecer 위디아샤 찌기 viva. 찌부도 안 가서 삼담이나. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que 시제샤나 en la 위디아샤 filosofía 상계의 básica del 유도치도 budismo no hay, 상계 existe ningún 지배의 cambio. Esta 시상하다. palabra vidya o 근데 다 conciencia 임바텔라 꼰지 와기 significa 지금 la 대중이네. sabiduría de un Buda. 유도 대백갑래 El, la 되네가 말려 conciencia 틀에 다는 신기 individua de un 관련되어 Buda es 년저기 igual en el vehículo Shravaka 대백갑래라고 y se 다백갑래야 entiende 다는 igual 신기 en el 관련되어 budismo 디베 original. También 신비갑래는 다는 se 관련되어 entiende 상하 en la época de los 도시비갑래나 다는 신 Shravakas 관련되어 봐 y 제자 también en la 이 época 남게 de, 시제의 en que surge el 때부 Mahayana y 유도나 también en 때문에 y cuando 지게 surge el Vajrayana. Así que 알고 no hay cambio, no 알수 vemos cambio en la presentación básica del budismo. Continúa con, con el mismo significado. Pienso que ya es suficiente por ahora, por hoy.